Lo que ocurre es que lo que hace falta aquí es recurso. Gerencia ha sobrado. Lo que pasa es que se quiere buscar la fiebre en la sábana. El colegio médico a partir de ahora está en sesión permanente y no va a permitir ningún atropello. Debemos prevenir que ocurran, y esto es salud colectiva, enfermedades transmisibles. Lo primero es una cobertura para aquellas enfermedades que ya están en las vacunas. ¿Qué sabe el procurador de medicina? Que se deje de esta cosa, que si yo quede el DNI, ¿qué hacen ahí? Que se vayan a resolver los problemas de la delincuencia de este país, que hay muchos que no lo han resuelto. Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Qué bueno que están con nosotros en esta semana. Ahora, por la crisis en el hospital Robert Reed Cabral, anda todo el mundo alarmado ante lo que está ocurriendo por las precariedades en las que se encuentran los hospitales, sobre todo los que son parte de la red pública de hospitales. Sin embargo, hasta el momento son muy pocas las voces que se han levantado para hablar el problema con profundidad. Y tiene que ver con la asignación presupuestaria. Definitivamente los hospitales de la red pública no pueden continuar con tan bajo presupuesto. Por eso el resultado que tenemos en el sistema sanitario es un sistema altamente deficiente y también incompetente. La hemeroteca nos trae el dato. Los datos establecen que con la poca asignación presupuestaria que tiene en este momento el Ministerio de Salud Pública, se comete también una desigualdad en la distribución de esos recursos a los hospitales públicos. Por ejemplo, la red pública tiene 175 hospitales y estos centros reciben menor asignación presupuestaria que 7 centros que son los de alto nivel y son centros de las llamadas autogestión, es decir, hospitales autogestionarios. Los 175 centros públicos tienen asignado 1.759.3 millones de pesos, mientras los 7 hospitales autogestionarios reciben 1.927.7 millones de pesos. Esos 1.927 millones van dirigidos al Hospital Traumatológico Juan Bosch, Vinicio Calventi, Secanot, Ney Arias Lora, Marcelino Vélez, Plaza de la Salud y Sedimat, construidos y equipados por el Estado Dominicano. Y aunque reciben esos recursos, operan como si fueran clínicas privadas donde no se hace distinción entre ricos y pobres. Mientras tanto, los hospitales de la red pública, como el Robert Reed Cabral, recibe 7.5 millones de pesos mensuales, de los cuales casi 4 millones son para la compra de medicamentos. Los números no mienten. Como ven, así no puede funcionar un hospital de la red pública con tan bajo presupuesto. Ahora, ¿por qué afirmamos que el servicio es ineficiente? Miren el dato. Apenas existen 1.658 unidades de atención primaria en todo el territorio nacional. De estas, 786 están instaladas en zonas rurales y las restantes 872 en zonas urbanas. Es decir, que el país enfrenta el reto de enfocar las unidades de atención primaria hacia las grandes zonas urbanas donde se concentra la mayor parte de la población. Y eso implica dinero para la construcción y desarrollo de infraestructura para poder desplazar los equipos de salud hacia el interior de esas poblaciones que son extremadamente pobres.
Con este dato demostramos el desafío que tiene la salud en la República Dominicana. Es mayor presupuesto para lograr objetivos. Cuando regresemos, retomo una conversación que tuve en el mes de junio con la doctora Sandy Lockwood, donde hablamos con números sobre las diferencias entre los hospitales de la red pública y los autogestionarios. No se pierdan esa intervención. Regresamos. Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a tu lado siempre. Ahora con mi banco a tu lado siempre, ahora más cerca con los subagentes, gente que va lejos. Ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios Popular, para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente Popular cerca de ti. Popular, 50 años a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Existe demagogia en la discusión del presupuesto para el Ministerio de Salud Pública? Ese tema y las diferencias entre los hospitales de la red pública y los autogestionarios los conversé con la doctora Sandy Lockwood, que es médico y también especialista en el área de salud, es asesora del área de salud. Conversé con ella en el mes de junio, así que retomo esta conversación por su importancia. Y yo quiero empezar a introducir este tema trayendo estos datos, compartiendo estos datos con los amigos, que tenemos un sistema, la red pública, que son algunos hospitales. Y hay otros hospitales que son los autogestionados. Eso es algo nuevo, se está aplicando en los últimos años. Entonces el Ministerio de Salud Pública subvenciona los llamados hospitales autogestionarios. Estamos hablando de que mensualmente se invierte alrededor de 150 millones de pesos y que al año es un desembolso de más de 1.427 millones de pesos. Y estos centros, que son 7 en total, han sido construidos y equipados por el Estado. Y aunque reciben esos recursos, operan como si fueran clínicas privadas donde no se hace distinción entre ricos y pobres. Entonces vemos a través de los mismos medios de comunicación las siguientes informaciones. Quejas de los hospitales que pertenecen a la red pública y quejas también de los hospitales que son los autogestionarios, que parecen clínicas. Entonces, explíqueme esto, doctora, ¿qué es lo que pasa?
Me gustaría que tú precisaras cuáles son los hospitales, esos 7 que tú incluyes en los autogestionados. Es decir, porque que recuerdes, tenemos el Hospital Juan Bosch, tenemos el Hospital de los Alcarrizos, el de los Alcarrizos, el Ney Arias Lora, el de Herrera, 3 nuevos que hemos inaugurado ahora, el Reinaldo Almanzar, el Secanot, exacto, es de esto que estamos hablando, y la Plaza de la Salud, que para los fines se puede considerar un autogestionado que fue cedido a un patronato. Es decir, un hospital como estos que hemos mencionado, que son esos hospitales de tercer nivel autogestionados, donde cada mes se le da una subvención que triplica o cuatriplica lo que recibe un hospital regular. El hospital regular, como el Morgan, como el Robert Reed Cabral, como el mismo de por ejemplo, un ejemplo, a Robert Reed, no sé, creo que le están dando son 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. 5 millones. Mensual. ¿Qué dice tu dato? Bueno, 5 millones de pesos. Sí. Al Aibar creo que le están dando 6 millones de pesos. Tú ves entonces que al hospital de Herrera le están dando, creo que son 27 millones de pesos. En los hospitales de la red pública tienen un bajo presupuesto, todos los médicos son empleados del Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud Pública puede determinar lo que hay que hacer en ese hospital. Ahí es para marcar diferencia entre lo que ya hemos explicado, que es un hospital autogestionario. Pero un hospital autogestionado tiene que pagar su nómina. Esos otros hospitales, sí, pero el Salud Pública le paga su nómina completa. Sí, pero el autogestionario recibe el dinero del presupuesto de manera directa, no pasa por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, está en la ley de presupuesto, entonces Salud Pública no puede variar eso, pero lo que quiero que sentemos en la discusión es que todos los autogestionados no son iguales. Hay autogestionados que tienen un alto nivel de satisfacción de sus usuarios. Siempre pongo el ejemplo del Hospital Juan Bosch. No todos los hospitales autogestionados denegan servicio. Usted tiene el hospital, por ejemplo, Calventic, que no denega servicio porque no tenga dinero, ni el Juan Bosch, ni... Solamente algunos hospitales autogestionados tienen esta práctica de denegar el servicio porque no hay dinero. O dicen, te lo voy a exonerar, pero luego le pasan la factura a Salud Pública. Es el problema con los autogestionados, Gracie, que no hay una norma que diga, esto opera así. Esto es una institución que no es como el director diga, sino que esto es un hospital construido por el Estado con tecnología de punta, por ejemplo, en el caso de Secanot, que tiene equipos que no tienen la mayoría de las clínicas del país, y sin embargo tiene una normativa de gestión que es decidida por ellos, como si fuera un grupo privado al cual el Estado le dio ese hospital para que hiciera. Por ejemplo, un médico en el Secanot tiene un contrato y encima cobra por cirugía. Sí, vamos a seguir con esta parte del diagnóstico. Vamos a seguir en el diagnóstico antes de ir un poco a las soluciones, para dejarle algo a la gente, a la reflexión, a las mismas autoridades, en el sentido de que con este sistema no podemos continuar. Algo tenemos que hacer sobre la marcha y haciendo las correcciones, porque con el tiempo esto va a colapsar y yo creo que no es muy tarde. Estamos como camino a eso. Vamos a ver los datos, lo que dicen los datos. Por ejemplo, ya que estamos hablando del Hospital Ney Arias Lora, que es un hospital autogestionario, vamos a comparar esos datos con los hospitales de la red pública para que sea entendido por la gente. Por ejemplo, yo tengo aquí una información de que el Ney Arias Lora tiene muchos servicios que son exonerados. Gente que ellos reciben que no tienen un seguro de salud y que el hospital pues cubre todos los costos. Imagino que ellos mismos tendrán algún sistema de ayuda para esos pacientes y los datos hablan es una gran cantidad, pero no te dice cuántas atenciones ellos no le cobraron, por ejemplo, a los haitianos, que tienen un sinnúmero de problemas y en los hospitales públicos no se le cobra un peso. Bueno, el Ney Arias Lora típicamente no recibe este tipo de pacientes. Es decir, el haitiano usualmente va a un hospital donde sepa que no se requiere un seguro. Casi todo el mundo sabe que se requiere tener un seguro para entrar al Ney Arias Lora, y algunos aventurados o en medio de un accidente van allá, ¿me entiendes?
Los otros hospitales, por ejemplo, Darío Contreras, ahí va los hospitales de frontera, esos sí tienen, y el Cabral Ibáez de Santiago, tienen una carga, Gracie, que no te puedes imaginar. Es decir, nosotros queremos pedirle al sistema que dé resultados sin darle las herramientas para ofertar estos resultados. ¿Cuántas camas tiene, por ejemplo, el Robert Reed? Y el Robert Reed recibe 5 millones de pesos. Con esos 5 millones de pesos, más no sé cuánto le estará ingresando por SENASA, ellos tienen que darle comida a los residentes que tienen ahí. Tienen que darle comida a los pacientes que están internados ahí. Tienen que comprar los medicamentos, tienen que comprar los gases medicinales. Con 5 millones de pesos, no sé si tú me ayudas con el número de camas porque no lo recuerdo, creo que son 200 y pico que tiene el hospital Robert Reed. Entonces nosotros no podemos pedirle al Robert Reed un resultado y decir no, porque ellos tienen que equilibrarse facturando a SENASA. En primer lugar, el paciente SENASA que tiene un carnet subsidiado, sí va a ir al Robert Reed, pero ahora va a preferir ir al materno, desde que comience al Hugo Mendoza. Sí, entonces, veo que el Robert Reed tiene 362 camas. Gracie, con 5 millones de pesos tú puedes dar servicio a todas esas camas. Imposible. Sin tú contar cuántos médicos tiene, porque los médicos tienen que darle la comida, porque es un hospital docente. Sí. El ingreso, tal y como dices, es casi 5 millones de pesos. Tiene un ingreso de SENASA de 1,5 millones de pesos. La cuota de recuperación son casi unos 100,000 pesos. Porque ya se lo quitaron, pero que eso ayudaba evidentemente con algunos gastos del hospital. Tienen un gasto mensual de casi 8 millones de pesos. Si reciben 5, como gastan 8. Ya podemos ir viendo por qué la deuda sobrepasa los más de 35 millones de pesos. ¿Y eso va a llegar un momento que es insostenible? Va a ser insostenible. Todos los hospitales todos los meses van acumulando 500, 200, 1 millón, 1,5 millones. Entonces tenemos que sentarnos como país y como gerentes de salud a decir qué cuesta la salud que queremos proveer. No solamente queremos proveer esto, queremos hacer esto, bueno, eso cuánto cuesta en números. Es decir, ningún hospital puede tener mejor atención o mejor presupuesto porque el ministro de turno es amigo del director o tiene más apoyo o menos apoyo. ¿Ven? Y los directores tienen que tener garantías de su permanencia en sus cargos, independientemente para que puedan decir, es que no tengo con qué trabajar. Hay que unificar el modelo de atención. Sí, el modelo de atención tiene que ser integral y el sector privado puede participar, pero hay discrepancias sencillas que se ponen en una sola línea. Por ejemplo, dicen, tienen el seguro subsidiado, hospitales facturen, tienen que ponerse al día, ustedes no están facturando. Cuando el hospital se pone al día, va a donde SENASA, le lleva la factura, le dice, bueno, yo te la voy a pagar cuando yo pueda. Pero si viene uno del sector privado, se la paga de una vez, porque si no le suspende el servicio. Como el hospital no le puede suspender el servicio a SENASA, SENASA le descuenta el 30% a los hospitalitos. A los autogestionados no. Exacto. A los gestionados lo más que le hace es que le pone a esperar 2 o 3 meses. Entonces, vamos a decirnos la verdad. ¿Por qué SENASA hace eso? Porque está manejando fondos. Es decir, no tiene suficiente. Es decir, ha hecho una oferta, hemos hecho como sociedad una oferta de dar este seguro a la totalidad de la población, pero SENASA realmente no tiene el fondo para pagarlo. Entonces, ¿SENASA es malo? No. Tenemos el mismo caso con Promese. Promese en las boticas ha sido una ayuda para la gente enorme, pero ya Promese tiene que pasar a una segunda etapa. Tú dices que tú quieres ser responsable de las compras. Si tú quieres ser responsable de todas las compras, tú tienes que ser responsable de toda la provisión. Cuando falte medicamento en un hospital, también eres responsable. No hay que preguntarle al director. Hay que ir a Promese, porque yo voy más allá. Yo creo que Promese debe ser el responsable con sus farmacéuticas en los hospitales de la provisión. Y el director no tiene que estar pensando si hay o no hay, a quién le compro o a quién no le compro. Pero Promese no puede ser la institución que compra
y te despacho, pero si tú no tienes dinero, yo no te despacho. Es decir, tú eres el que tiene la responsabilidad, pero no eres el responsable. Manejas los fondos, pero no la responsabilidad. Así no. Sin duda. Al regreso, converso con el doctor Waldo Ariel Suero para saber sus impresiones, sobre todo después de que una comisión del gobierno rindiera un informe sobre qué produjo la muerte de 11 niños en el hospital Robert Reed Cabral. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a tu lado siempre. Ahora con mi banco a tu lado siempre, ahora más cerca con los subagentes, con los subagentes, gente que va lejos. Ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios Popular. Para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente popular cerca de ti. Popular, 50 años a tu lado siempre. El doctor Waldo Ariel Suero, expresidente del Colegio Médico Dominicano, nos acompaña. Doctor, un gusto conversar con usted esta semana en El Verificador. Saludos, Gracie. Gracias por invitarme en tu programa. Muchas gracias. Doctor, usted ha tenido una trayectoria como médico interesante. A veces llama un poco la atención el hecho de que usted sea pediatra. Regularmente se cree que el médico pediatra es un poco débil. Sin embargo, en sus argumentos y su accionar no insinúe cosas. es totalmente diferente. Pero yo estoy complacida de conversar con usted. Doctor, ¿qué ocurre en el sistema de salud dominicano en este momento? Bueno, en este momento la situación es muy tensa, es muy difícil. El gobierno está sintiendo la presión de un país que reclama mejor servicio de atención, de un país que necesita una atención más integral, de que los pobres tienen derecho a una salud más decente, más óptima, que los pobres tienen los mismos derechos que los ricos en materia de salud y en otro sentido. Y esa presión la está sintiendo. El caso del Robert Reed Cabral es por donde comienza a desangrar el sistema de salud. Es un simple ejemplo de lo que está sucediendo. Lo mismo está pasando en todo el territorio nacional, una salud obsoleta, que hay que tomar medidas urgentes para tratar de salir adelante. Pero cuando usted se refiere a una salud obsoleta, ¿a qué se refiere? ¿A que el médico
tiene conocimientos viejos, a que el sistema está mal, digamos, en los aspectos de gestión administrativa en el área de salud, ¿o a qué? No niego que algún médico tenga algún tipo de conocimiento obsoleto, pero en sentido general los médicos dominicanos están actualizados. En sentido general, recordemos que aquí hay muchas residencias, muchos hospitales residencias, mucha escuela docente, y que en sentido general los médicos nos mantenemos al tanto, por lo menos, de las cosas más importantes, en cada quien en su área, ¿ve? El pediatra en su área, el ginecólogo en su área, pero no creo que sea por el problema de los médicos. No, los médicos se mantienen actualizados en sentido general, habrán sus excepciones. El problema está en el sistema, el pobre financiamiento económico que tiene el sistema, que está prácticamente a la suerte. El Robert Reed Cabral, cuando yo ingresé en el 1984, tengo 30 años allá, a pesar de que muchas cosas han mejorado a lo interno, está un poco más arreglado la infraestructura y algún otro equipo diferente, pero existen los mismos problemas fundamentales, como por ejemplo, a la consulta externa de Asua, de Elías Piña, llegan de Barahona, del Este, llegan pacientes que no deberían de llegar. Un niño con una gripe referido desde Asua viene con la mamá, no referido necesariamente, pero sí viene con la mamá porque tiene gripe. ¿Usted cree que un niño con una gripe, habiendo un hospital en Asua, en San Cristóbal, puede venir desde Barahona? Entonces eso hace que Robert Reed Cabral viva permanentemente congestionado. Y es un simple ejemplo que le pongo a raíz del problema de la descentralización de los hospitales y de la autogestión de los servicios de los hospitales. Un simple ejemplo que le pongo para que veamos las dificultades que atravesamos en el sistema de salud. Doctor, usted ha mencionado algo que, claro, tiene mucha lógica, el hecho de que una madre tenga que trasladarse desde Asua al Robert Reed. Gastando dinero. Gastando dinero y demás. El asunto es que el sistema establece los consultorios de atención primaria y el mismo gobierno quizás no se ha dado cuenta que ante la falta de esos consultorios, entonces los hospitales se llenan de muchísimas personas cuando es un mandato de ley. Sin embargo, no se ha ampliado la red de atención pública como se esperaba ya para esta época. Tengo entendido que las UNA, que son las unidades de atención primaria, que en estos momentos hacen las mismas funciones que su nombre, UNA. Esos centros de atención primaria, Salud Pública ha comenzado a implementar varios a nivel nacional. Son 1.658, todavía son muy pocos. Sí, varios se deben de fortalecer, pero que funcionen realmente. Que no sean centros de atención para hacer referencia, porque es que todo lo que le llega nos lo mandan a Robert Reed Cabral. Deben de resolver los elementos. Mira, el 80 o el 90% de los problemas de salud se resuelven en un centro de atención primaria. Deben de resolverse en un centro de atención primaria. Pero para resolverlo, doctor, desde el Ministerio de Salud Pública, es lo que yo entiendo, usted me corrige porque usted sabe más de eso que yo, debe implementarse un sistema de salud preventivo que no tenemos. Aquí la idea de la política de salud es otra, es de diagnóstico, no de prevención. Sí, la atención primaria, la prevención también es deficitaria, a pesar de que hemos avanzado mucho en materia de inmunizaciones, desde el punto de vista de prevención. Aquí se están poniendo muy buenas vacunas, se ha avanzado mucho en eso. Pero existen otras acciones de prevención, por ejemplo, chequear un recién nacido cuando le toca su chequeo con el pediatra, es una acción de prevención. Evaluar a una mujer embarazada mes por mes, ver si le está subiendo la presión, etcétera, es una acción de prevención. Evaluar a una mujer adulta que no necesariamente está embarazada, su problema de ginecología, ver su Papa Nicolau para ver si tiene problema en el cervix, algún cáncer de cervix, su mamografía para ver si tiene problema de
de la mama. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la mujer. En el caso del hombre, el evaluar la próstata, todo eso es atención primaria. Todo eso es atención primaria que naturalmente tiene su déficit en este hospital, en este país. Sin duda. Doctor, hablemos del Hospital Robert Reed Cabral, su hospital. Pero antes me gustaría compartir algunos cortes de opinión de lo que dijo la doctora Altagracia Guzmán Marcelino en el momento en que la comisión rindió el informe sobre las muertes de los 11 niños en ese centro hospitalario. Vamos a ver estos cortes. Un caso no se procedió oportunamente con el diagnóstico y manejo desde su primer ingreso en centros privados hasta su último ingreso en el hospital Dr. Robert Reed Cabral. 4 casos de los niños y niñas fallecidos correspondieron a infección nosocomial, o sea, un agente microbiano adquirido en el hospital. 4 casos con deficiencia en la calidad de la atención médica. Igualmente, y como muestra de esta deficiencia en la calidad de la atención médica, pudimos observar mediante radiografía de tórax vista por los 3 pediatras que discutíamos el caso, que existía una evidente cardiomegalia, o sea, un corazón aumentado de tamaño, y no se evaluó la posible insuficiencia cardíaca. 2 casos comprobados en la calidad de la gestión administrativa. Comprobamos en la nota explicativa, en el expediente médico, que ligados a la dificultad respiratoria, en el sistema central de oxígeno, aceleró el proceso del fallecimiento. Eran 2 niños sumamente graves. Doctor, su opinión sobre el informe. Mira, yo he dicho que su informe es una payasada responsablemente. Es una salida política. Desde la propia constitución de esa comisión hasta la última coma de ese informe, no tienen la más mínima credibilidad para la sociedad. El Procurador General de la República dijo que la conformación de la comisión fue porque son independientes al sistema de salud. ¿Qué hace el procurador ahí? ¿Qué sabe el procurador de medicina? Que se deje de esta cosa. Que si yo quede el DNI, ¿qué hacen ahí? Que se vayan a resolver los problemas de la delincuencia de este país, que hay muchos que no lo han resuelto y que todos los días está peor, o de la corrupción de este país, que meta preso unos cuantos, el procurador que no lo ha hecho tampoco. Entonces, ahí solamente había una persona con capacidad y con gerencia, que era la doctora Altagracia Guzmán, en esa comisión. Entonces el gobierno debió de haber conformado una comisión integrada por instituciones que inspiren credibilidad a la sociedad. El Colegio Mexicano debió de estar ahí. El Colegio Mexicano es el asesor en materia de salud del Estado. Sin embargo, para ese tipo de situación no lo llaman. Llaman a su grupo político para que evacúen un informe muy malo, sin ningún tipo de credibilidad. Óyeme, que 4 murieron por infección nosocomial. Las infecciones nosocomiales son infecciones propias que se dan en los hospitales, que un niño llega con un problema y adquiere otro dentro del hospital. Ajá. ¿Y a quién es que debe darle vergüenza las infecciones nosocomiales? Son muy comunes en todos los hospitales y muchas clínicas también. Es debe darle vergüenza. Pero en materia de atención, de calidad en la atención, si un niño llega en una situación grave, doctor, ¿no debe entonces tener ese médico y el hospital mayor atención para que no vaya a contagiarse de esa infección? Vamos ahí, porque usted me pidió que hable sobre el informe de la comisión. El oxígeno. Vamos al oxígeno. Mira, ahí hubieron cosas raras en la declaración primera que salió, cuando sale a todo dar, en toda la prensa, mueren 11 niños en el Robert Reed Cabral. 6 de esos 11 niños
no fallecieron el domingo. 3 y 3 fallecieron entre viernes y sábado, son 6. Y viernes y sábado no existían problemas con el oxígeno. ¿Por qué le suman? Me pregunto yo, ¿con qué intención le suman lo del viernes y el sábado? Sí, 5 fallecieron el domingo, ya existiendo un problema con el oxígeno. Pero bien, vamos a decir que hubo un problema con el oxígeno. Perfecto, sí hubo un problema con el oxígeno. No era que no había oxígeno en el hospital, porque en el hospital sí había oxígeno. El problema era con el sistema de presión. Al no haber una buena presión, el oxígeno no llega a las cánulas, donde está el niño con su cánula aquí, o al ventilador. Y al no llegar, pues tiene el problema de hipoxia, ese paciente. Pero, ¿qué negligencia tú puedes acusar a un médico de que es del oxígeno? Nosotros somos técnicos en esas cosas, nosotros somos mecánicos, electromecánicos, nosotros no trabajamos con tuerca ni nada de eso. Entonces, el hecho de que no exista presión en el sistema de oxígeno no es responsabilidad de nosotros los médicos. ¿Cómo tú puedes acusar a un médico de negligencia? Todo lo contrario. Los médicos lo que hicieron fue cargar el tanque de oxígeno, porque el ascensor también estaba dañado, producto del sistema precario que tenemos, y subir oxígeno por los escalones y dar ambú con una mascarita el día entero, la noche entera, que se le hincharon los brazos a esos médicos. No sé, hay que condecorarlo. Que había el informe de que uno no se le pasó, que el médico ayudante no le pasó visita, no le escribió. Es un hospital escuela, el residente que escribe, la doctora Altagracia Mogomar lo sabe. El médico lo que hace es que pasa visita con su equipo de médicos residentes y da una opinión. Y entonces ese residente es el que escribe. Pero, ¿y cuando dice doña Altagracia que hubo un mal diagnóstico médico, para retomar ese tema de que el médico residente fue el que escribió, se refiere ella a que el médico residente fue el que evaluó, no lo vio un especialista? Ella dijo que en un caso, no se ingresó con el diagnóstico que era posterior. Pero, sí. Pero eso sucede todos los días en todos los centros de salud. Usted puede tener una impresión de un diagnóstico y le pone descartar tal diagnóstico, descartar tal diagnóstico. Y a veces ninguno de esos 3 que tú pones es. Porque y la medicina no es fácil. El que se lo sabe todo, que levante la mano. Si usted hace el diagnóstico en 1000 gente que usted ve todos los días, de primera intención, de manera clínica, yo lo felicito. Usted es el mejor profesional, no tiene que existir ni tomografía, ni estudio, ni resonancia, ni nada. Usted lo interna con un diagnóstico presuntivo y posteriormente con los estudios usted hace ese diagnóstico final. O sea, que yo no le veo nada de trascendental en esto. Aquí el que actuó con negligencia es el gobierno, al tener un sistema de salud precario y deficitario. Los cambios que se han hecho en el sistema no van a resolver nada si no se hace un cambio estructural a nivel nacional y un cambio económico también. Nosotros deploramos firmemente la cancelación de la doctora Rosanía Paulino, una mujer seria, honesta, trabajadora, integrada a su hospital. La hemos defendido en todas partes, creo que fue una actitud humillante a una dama, su propia gente, de su propio partido. No creo que el gobierno se manejó bien frente a esa dama meritoria. Designa a un nuevo incumbente, que es el doctor José Miguel Ferrera, que debo de reconocer que es un buen técnico, es un técnico, un gerente. Lo conocemos de hace mucho tiempo, es un expresidente del Colegio Médico. Creo que podría hacer una buena gestión. No vamos a entrar en debate de 2 compañeros meritorios. Ya no le pusimos las órdenes en la asamblea que hicimos ayer en Robert Reed. Vamos a trabajar con él como comité de SOS, con una posición crítica naturalmente. Si usted viene a trabajar, nosotros lo felicitamos, cuenten con todo nuestro apoyo, porque lo que queremos es que Robert Reed Cabral mejore sus condiciones para darle un mejor servicio a los pacientes. Doctor, permíteme hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando un poco sobre esa idea que usted tiene del cambio estructural en el sistema de salud de la República Dominicana. Yo tengo 2 propuestas. Excelente. Regresamos.
Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a tu lado siempre. Ahora con mi banco a tu lado siempre, ahora más cerca con los subagentes, gente que va lejos. Ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios Popular, para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente Popular cerca de ti. Popular, 50 años a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Seguimos conversando con el doctor Waldo Ariel Suero, expresidente del Colegio Médico Dominicano y además médico pediatra de una larga data. Cardiólogo de niños. Cardiólogo de niños también. Doctor, hablemos de propuesta. Usted tiene unas inquietudes desde hace muchísimo tiempo. Ha sido presidente del colegio en 3 ocasiones. La última vez usted causó estrago en este país. Todo el mundo lo conoce por esa gestión en la que usted estaba reclamando derechos para la clase médica dominicana y fue atropellado por el gobierno en varias ocasiones. En materia de propuesta para resolver un poco este problema estructural que ciertamente hay en el sistema de salud que usted propone. Mira, dos aspectos. Uno de gestión, de función, de acción y el aspecto económico. Comencemos por el aspecto económico. En lo inmediato yo entiendo que debe de mejorarse en el presupuesto de 2015 algunos hospitales desde el punto de vista económico. Todos tienen presupuestos atrasados, 2 y 3 meses de cuota atrasada y todos operan con déficit. La cuota de recuperación, ¿fue un error quitarla? Cuando uno habla de ese tema, uno dice, bueno, la lógica dice que si un hospital que recibe a la gente más pobre, ¿por qué esa gente tiene que contribuir con un dinero si es una gente pobre que va a buscar un servicio? Pero la lógica también nos dice que si el gobierno decide quitar esa cuota, el gobierno tiene que garantizar que ese dinero que necesita ese hospital, pues le lleguen puntualmente todos los meses. ¿Usted al respecto qué piensa? Puntualizar. Primero, es correcta, así simple, la actitud de eliminar la cuota de recuperación de parte del gobierno. Es correcta. Nosotros no opusimos a que esa cuota se continúe aplicando porque son los pobres que pagan esa cuota, no es más nadie. Es así simple, es correcta. Ahora, el gobierno falla cuando le elimina. ¿Por qué falla? Porque no prevé las consecuencias que se van a desprender de la eliminación de la cuota de recuperación en términos económicos. Le voy a dar este dato. La cuota de recuperación en el Robert Cabral, según un informe no oficial, oficioso, producía alrededor de 800, 900 mil pesos mensuales. Ya no se recibe. El gobierno no repuso ese dinero. Pero el gobierno podría darle 1 millón de pesos más a Robert Cabral, pero que tampoco se resuelve así. Oye lo que ha originado la eliminación de la cuota de recuperación. Aquí somos dominicanos todos y en los barrios y en todas partes hablan de una vez y eso se ría como pólvora. Ah, no, ya no cobran en los hospitales. Entonces, esta longaniza de análisis que yo tengo aquí, 10 y 12 análisis, esta tomografía, esta
este estudio, este ecocardiograma, yo me lo voy a hacer en el hospital. Y acuden de manera masiva al hospital. ¿Usted sabe cuántos laboratorios se hacían antes de eliminar la cuota de recuperación en Robert Rick Cabral? Entre 20 y 22 mil. ¿Usted sabe cuántos se están haciendo ahora después que se eliminó la cuota de recuperación? Entre 45 mil y 50 mil laboratorios. Informe fresco que nos dio ayer el Departamento de Bioanálisis del Hospital Robert Rick Cabral. Oye, es una monstruosidad. De 20 mil y pico a casi 50 mil. ¿Qué genera eso? Primero, se necesita más personal. Segundo, más déficit económico. Tercero, el dinero que generaba la cuota tampoco se recibe. ¿Cómo? Ahora se producen más gastos, más gente en el hospital. Oye, vayan a esa consulta, vayan a esa emergencia. Todos los días hay un meeting en el Robert Rick Cabral de personas asistiendo de manera así, en masa, como que sí, no sé, pero es increíble la cantidad de gente que asiste al hospital. Increíble. Y nosotros pensábamos que eso se iba a resolver con las medidas que se tomaron, y todo lo contrario, está mucho peor. Entonces la afluencia de personas también... Ha aumentado la afluencia de personas porque ahora todo es gratis, no se le cobra ni un centavo para nada. Sin el hospital está preparado para recibir esa avalancha de No personas. se preparó el hospital, es una medida en términos de lo que es la atención a los enfermos correcta, pero se tomó muy a la ligera y no se tomaron las medidas preventivas para enfrentar las consecuencias que sí iban a derivar la eliminación de la cuota de recuperación. Vamos a seguir hablando, doctor, de los cambios estructurales. Doña Altagracia Guzmán establecía que 5 niños fueron referidos de centros privados. No, fueron 9. 9. Y que en muy mal estado fueron recibidos en los hospitales de la República, que estos hospitales no pueden decirle que no a esos niños en esas condiciones. Esto es muy habitual, que las clínicas se deshacen de ciertos tipos de pacientes y los refieren a un hospital. Siempre y cuando usted refiera, porque tú puedes tener una clínica con limitaciones, o no tiene un hematólogo, o le falta un infectólogo, o no tiene una buena unidad de intensivo neonatal, es costosa una unidad de intensivo neonatal, no tiene aparato de ventilación en la clínica, necesita un personal más activo frente al hospital, porque déjeme decirle, cuando usted tiene un enfermo en una clínica privada, yo hago medicina pública y privada. Cuando usted tiene un enfermo en una clínica privada, depende de ese pediatra, nada más. No es lo mismo que en un hospital escuela, que es todo un personal que va a estar alrededor de ese hospital. Entonces, todo recae sobre ese solo médico. Entonces, si usted le falta uno de esos especialistas, la garantía de que ese enfermo en esa clínica va a tener un buen monitoreo, que la clínica le tenga una buena unidad de cuidados intensivos, neonatal o de niños. Entonces, usted tiene que referir a ese paciente donde le garanticen un mejor servicio de salud. Desde ese punto de vista yo lo entiendo correcto. Y más cuando usted lo refiere en condiciones estables. ¿Qué es lo que criticamos? Que dejan el paciente en la clínica 3, 4, 5, 6 días y cuando el niño está muy deteriorado, que comienza a hacer paro cardiorrespiratorio, que comienza a hacer un proceso infeccioso importante, con compromiso hemodinámico de su salud, es que lo deciden a referir. No, yo le exhorto a mis compañeros, colegas, amigos, todos, que yo no veo mal el referimiento. Siempre y cuando lo hagan con un paciente estable, usted tiene que tener la visión. Espérate, yo tengo esta debilidad en esta clínica. Este niño me puede evolucionar mal. Ahora que esté estable, déjame referirlo, pero vamos a hacer una referencia correcta. Mira, en una ambulancia, si está muy malo, con una buena nota, con comunicación con el hospital. No, se manda así, con el pecho abierto. Llévelo usted mismo, mándelo con un médico. Si no necesita ambulancia, porque hay niños que no necesitan de una ambulancia, usted lo lleva puede ir en un taxi o en un vehículo, acompañado siempre de un médico, y con un buen contacto para que no se quede en un pasillo de un hospital. A eso yo me refiero. ¿Usted me entiende? Sí, gestión es lo que usted está explicando.
Pero sí es cierto, finalmente a su pregunta, 9 de esos niños habían sido referidos de otro centro de salud. Llegan pacientes muy graves a Robert Rick Cabral. Mira, una vez, cuando en el 1980, comencé a hacer residencia en Robert Rick Cabral en el 84. Y durante mi periodo de residencia en un servicio murieron 9. O sea, 9 en un día. Estamos hablando de 11 en 3 días. ¿Qué significa eso? Que el problema de mortalidad infantil en este país es alta. Y también eso está sucediendo en los demás hospitales, son más exclusivos de Robert Rick Cabral. No, por supuesto que no, porque estamos hablando de un y que sistema. Es un problema crónico. Y que en este informe que se dio ahora hubo mala fe también. Hubo mala fe. Eso no es así. Con la doctora Rosa Nieves Paulino se actuó con mala fe también, y eso no es correcto. Ha sido realmente un placer conversar estos temas con usted. ¿Cuál es su reflexión final a la audiencia? ¿Cómo nos deja? Bueno, con los cambios de funcionarios que se hicieron ahora, Tati Altagracia Guzmán, ella es una mujer muy sagaz, es una gerente, una mujer muy preparada. Nosotros, desde ese punto de vista, hay un cierto grado de tranquilidad. Ahora, la doctora Altagracia Guzmán, sin recursos y sin un buen equipo y sin un buen apoyo del presidente de la República y del Congreso de la República, va a hacer más de lo mismo. Si tú dejas las cosas así como están y cambiaste a la doctora Altagracia Guzmán y no haces los cambios que se están planteando, como lo que nosotros analizamos ahorita, no va a mejorar el sistema de salud. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Vuelva cuando usted quiera. Gracias, cariño. Como ven, amigos, la demagogia le hace mucho daño al sistema de salud. En este momento lo que tenemos que discutir, y es una decisión que debe tomar el Congreso Nacional, identificar las fuentes para aumentar mayor presupuesto al Ministerio de Salud Pública. Solamente así se puede garantizar una salud de calidad para los más pobres y se le da cumplimiento a lo que expresa la Constitución Dominicana, en el sentido de que todos los dominicanos deben tener acceso a una salud de calidad. Gracias por acompañarnos esta semana. Ya saben ustedes que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.